Hoy vamos a hablar entonces sobre las corrientes literarias en Hispanoamérica, ¿no? Vamos a tratar de ver un panorama global de estas manifestaciones literarias y luego, ¿no? Vamos a centrarnos en la época del modernismo, ¿ya? Así que vamos a empezar. Recuerden que vamos a desarrollar entonces una visión panorámica de lo que se desarrolla dentro de la literatura. Y luego mencionaremos un poco de lo que es el modernismo como una manifestación representativa. Así que comenzamos. Cuando hablamos de las corrientes literarias en Hispanoamérica, hay que tener en cuenta este detalle, ¿no? Sucede que en Hispanoamérica vamos a encontrar estas manifestaciones literarias que provienen de Europa, muchas de ellas, otras que se desarrollan en nuestro continente, ¿no? Antes de la llegada de los españoles y también de otras naciones, la literatura en Hispanoamérica se estaba desarrollando a través de su plano cultural, ¿no? A través de estos grupos sociales como por ejemplo los incas, los mayas, ¿no? Entonces había una cultura y una literatura incaica, una literatura maya, una literatura azteca, ¿no? O de pronto algunas de estas culturas también que provienen de otras latitudes. Pero con la llegada de los españoles se quiebra este periodo, ¿no? Autónomo, autóctono, y aparece la etapa colonial, ¿no? Antes de la etapa colonial sería la etapa prehispánica, ¿no? Antes de la llegada de los españoles, prehispánica. Y luego viene la etapa colonial. Es una etapa donde se va a imponer una producción literaria escrita, una producción literaria con elementos españoles o europeos, ¿no? A esta etapa colonial vamos a encontrar la influencia del Renacimiento, la influencia del Barroco, la influencia del neoclasicismo, ¿ya? Esta es la etapa colonial, ¿no? Esa influencia que se desarrolla, ¿no? Como les decía, tanto Renacimiento, Barroco, como también la influencia neoclásica. Por eso que en esta etapa colonial no vamos a encontrar específicamente un movimiento literario, sino solamente manifestaciones que muchas veces provienen de una moda, ¿no? De la colonia. ¿Cuándo vamos a encontrar entonces un quiebre a este pensamiento colonial? Cuando se desarrolla esta visión de libertad, recuerda la noción de la emancipación. Entonces, en este periodo de luchas por la libertad, ¿no? Aparecerá en nuestro continente esta visión romántica, ¿no? Recuerda que el romanticismo surge fines del siglo XVIII y se proyecta hasta la primera mitad del siglo XIX, ¿no? El romanticismo recuerda que aparece en Alemania, ¿no? Y luego se expande por toda Europa. Y en el caso de nuestro continente americano, en ese contexto de fines del siglo XVIII, se está desarrollando una serie de enfrentamientos por la independencia de muchos de estos países, ¿no? En Hispanoamérica, luchando contra el yugo español. Entonces, en ese contexto de enfrentamiento por la libertad, se adopta una postura de rebeldía, y esa postura de rebeldía en esta época va a ser el romanticismo, ¿no? Porque se rebela contra los lineamientos neoclásicos, contra el elemento monárquico, contra el elemento colonial, ¿no? Y recuerda que el romántico aspira a la libertad. Entonces, esa noción de rebeldía, esa noción de libertad, van a ser características
que en el contexto del enfrentamiento contra España van a ser fundamentales. Luego vamos a observar que el romanticismo se desarrolla en Hispanoamérica con autores como Jorge Isaac, ¿no? Con su obra María, máximo exponente, ¿no? Y luego vendrá la postura del realismo. Aquí estamos observando que sigue los lineamientos europeos, ¿no? Después del romanticismo aparece el realismo, recuerda, ¿no? En Europa. El realismo, ustedes bien recuerdan, surge en Francia, el realismo, a mediados del siglo XIX y se proyecta por toda esta segunda mitad del siglo XIX, ¿no? El realismo también en Hispanoamérica se va a desarrollar en ese mismo contexto, ¿no? Va a surgir también en la segunda mitad del siglo XIX, en muchos países de Hispanoamérica, ¿no? En el caso peruano, recordemos que la visión realista va a ser un poco tardía, ¿no? Porque estamos en un contexto de crisis. ¿Qué sucede mientras se está desarrollando el realismo? En el Perú, por ejemplo, estamos en este periodo de la Guerra del Pacífico, ¿no? Y por eso que, producto de este contexto de la Guerra del Pacífico, nosotros ya no estamos asumiendo la postura romántica, ¿no? Ya vamos a adoptar una postura realista en este contexto de la reconstrucción nacional. O sea, mientras nosotros estamos viviendo esta etapa de crisis y estamos tratando de recuperarnos, ¿no? Eh, Muchos países están viviendo una etapa más bien de estabilidad económica, social, ¿no? Y aparecerá en muchos países hispanoamericanos la postura del modernismo. Ahora, el modernismo va a ser una manifestación que nace en nuestro continente, ¿ya? El modernismo surge en Hispanoamérica. A diferencia de otras manifestaciones, ¿no? Que vienen de Europa, el modernismo nace en nuestro continente. Va a tener influencia de Francia, pero va a ser una manifestación que se produce en nuestro continente, ¿no? Ahora, esta visión modernista va a tener como representante fundamental a Rubén Darío, ¿no? Recuerda que Rubén Darío va a ser una de las figuras más representativas del modernismo. Con la obra Azul inicia el modernismo hispanoamericano, ¿no? La obra Azul se publica en 1888. Luego del modernismo vamos a encontrar una postura de cuestionamiento a la visión modernista que se va a llamar el posmodernismo. El posmodernismo va a ser una visión de transición, o sea, va a durar muy poco, ¿no? El posmodernismo va a criticar, por ejemplo, la visión exótica del modernismo, el sentido culto, extravagante de los modernistas, y por eso que el posmodernismo va a traer consigo esta visión más tierna, el lenguaje, ¿no? Más tierno. Vamos a encontrar un sentido de nostalgia, ¿no? En el caso del posmodernismo, ¿ya? Y luego vendrá la vanguardia, ¿no? En el siglo XX, recuerdas, ¿no? La vanguardia en el siglo XX. Ahora, la vanguardia, lo que hemos visto hace unas semanas atrás, recuerda que la vanguardia es una manifestación de ruptura, ¿no? Rompe con todos los estamentos tradicionales
Y esa visión vanguardista también en Hispanoamérica se desarrolla. Y las características que habíamos mencionado sobre la vanguardia europea se va a desarrollar también en el caso de Hispanoamérica, ¿no? La ruptura con la tradición, el versolibrismo, el sentido de la experimentación lingüística. Y por hablando, Jonathan nos menciona, ¿Vallejo era vanguardista? Sí. Vallejo va a ser uno de los autores de vanguardia. Con la obra Trilce va a iniciar la vanguardia en el Perú. Trilce se publica en 1922, ¿no? Y con esa obra se inicia oficialmente la vanguardia en nuestro país. A su vez, en el siglo XX, porque recuerda que lo que está en esta columna ya es parte del siglo XX, vanguardia, regionalismo, etapa de consolidación, etapa del apogeo. El posmodernismo está en inicio del siglo XX, aunque algunos consideran que nace a fines del siglo XIX, al igual que el modernismo, ¿no? Pero el posmodernismo es una época de transición, ¿no? La vanguardia sí ya es parte de la segunda década del siglo XX. El regionalismo también surge en la segunda década del siglo XX. Ahora, el regionalismo va a ser una manifestación literaria que no se nutre de la vanguardia. Por eso que surge en paralelo, ¿no? Hay muchos autores que asumen la postura vanguardista con esta visión de nuevos mecanismos de producción, ¿no? Una literatura o una novela, por ejemplo, más sofisticada, ¿no? Pero a su vez hay autores que rechazan o no quieren utilizar estas herramientas de vanguardia. El regionalismo va a utilizar herramientas tradicionales, narración lineal y cronológica, y el regionalismo se va a centrar en los problemas de la sociedad, ¿no? De la provincia. Por eso que va a ser una visión que se centre en cuestionamientos relacionados a las provincias. Luego, el regionalismo se desarrolla entre los años 20 y 30, ¿no? Y en el 40 y 50 vamos a observar una asimilación en la narrativa de los elementos de vanguardia. A esto se le va a llamar la etapa de consolidación o la nueva narrativa hispanoamericana. ¿Ya? En la etapa de consolidación recuerda los años 40 50. Y la etapa del apogeo es la etapa de los años 60 y 70. A esta etapa del apogeo se le va a llamar boom narrativo también. Todo esto es el proceso de la literatura hispanoamericana desde una visión global, ¿no? Etapa colonial recuerda con la influencia española, ¿no? Una literatura que se impone, ¿no? Con elementos europeos, ya sea renacentista, barroca o neoclásica. Luego viene el romanticismo que rechaza esa postura colonial y adquiere otros matices, ¿no? Luego viene el realismo con una influencia francesa, ¿no?
imposición del el pensamiento del positivismo, ¿no? Y después del realismo aparecerá el modernismo, que es una manifestación que nace en nuestro continente, con la visión exótica, un lenguaje sofisticado, un lenguaje erudito, y luego del modernismo aparece el posmodernismo, que critica este lenguaje sofisticado y critica la visión exótica. El posmodernismo aparece entonces como un tránsito a la llegada de la vanguardia. La vanguardia se desarrolla en la segunda década del siglo XX. La vanguardia busca romper con la tradición. Hay una experimentación lingüística. A su vez, en paralelo, aparece el regionalismo, también en la segunda década del siglo XX. Y el regionalismo habla sobre los problemas que aquejan a las provincias. La etapa de consolidación recuerda que es la asimilación de los elementos de vanguardia, los años 40 y 50, y la etapa del apogeo, que es la profesionalización de la narrativa. ¿Ya? La profesionalización de la narrativa en Hispanoamérica, ¿no? Los años 60 y 70. El- la característica del nacionalismo, eso se observa en el romanticismo, una característica que va a ser el nacionalismo, eso se observa en el romanticismo en general, dentro de la postura hispanoamericana, ¿no? Una visión nacionalista, ¿ya? Pero en el caso peruano no vamos a encontrar esa visión nacionalista en el romanticismo, lo vamos a encontrar más bien en el romanticismo, perdón, en el realismo, ¿no? Entonces, la visión nacionalista es una característica romántica, ¿no? En Europa se dio, por ejemplo, en España, en otros países. Pero en Hispanoamérica va a desarrollarse esa visión nacionalista en el romanticismo, excepto en la literatura peruana. Esa visión nacionalista más bien va a aparecer en la literatura peruana tanto en el costumbrismo como en el realismo, pero no en el romanticismo, ¿no? Por eso que los autores realistas, como González Prada, Clorinda Mato de Turner, van a cuestionar a los románticos, ¿no? Al no tener esta mirada, ¿no? Nacionalista. No, lo que pasa, Rodrigo, que estamos hablando de la concepción de la literatura, el nacionalismo como manifestación de pensamiento, ¿no? Esa noción no está dentro de la literatura como una corriente literaria, es una característica más bien de la visión del romanticismo. Pero la configuración del nacionalismo como una noción de pensamiento, ¿no? Que genera, ¿no? Estas corrientes de guerra, sí, eso es otra noción. Ujú. Va a ser una característica en el romanticismo, ¿no? La visión nacional, ¿no? O sea, ese querer, esa visión de darle mayor efervescencia al plano de lo nacional, ¿no? Se va a dar con mucha fuerza en el romanticismo, ¿no? Pero ese componente del nacionalismo incluso se ve dentro de la época medieval.
En la época medieval se dan las primeras manifestaciones nacionales, ¿no? Con los cantares de gesta, ¿no? En la época medieval. Y los románticos van a retomar esta visión nacionalista. Pero más allá de eso, ¿no? En el plano de la literatura, por eso que se convierte como una característica, ¿no? Más allá de eso está la otra postura de pensamiento, que es el nacionalismo, ¿no? Exacerbado, ¿no? Que llega al chauvinismo, ¿no? Que genera estos conflictos de intereses entre naciones y a su vez va generando las guerras, ¿no? Ya, eso ya es otra manifestación de pensamiento que no está vinculada a la literatura, ¿no? Es otro fenómeno, ¿no? Ujú. Y por acá Ariana nos pregunta, ¿cuál es la diferencia entre el regionalismo y el costumbrismo? Ya, el costumbrismo se desarrolla en el siglo XIX, ¿ya? Y eso se genera dentro de la visión romántica también, ¿no? Porque se hablan de las costumbres de un pueblo, ¿no? Y los románticos buscan retratar estas costumbres, ¿no? Vinculadas a las leyendas, los mitos, ¿no? El plano pintoresco de los pueblos. Y el costumbrismo va a aparecer en el Perú después de la independencia, ¿no? O sea, siglo XIX, la segunda, tercera década del siglo XIX. El costumbrismo, ¿qué hace? ¿Qué busca? Retratar las costumbres de la ciudad en el caso peruano. Ahora, el regionalismo, ¿ya? Que aparece en el siglo XX, lo que va a buscar es mostrarnos los problemas de la provincia y al mostrarnos los problemas de la provincia va a tener que retratar algunas costumbres de la ciudad, de la provincia, de los pueblos que se representan, ¿no? O sea, el regionalismo va a beber de la visión costumbrista, porque recuerda que el costumbrismo es antes del regionalismo, ¿no? Entonces, el costumbrismo en el Perú, por ejemplo, solamente se centraba en la ciudad, costumbres citadinas, ¿no? Y el regionalismo va a hablar de todos los países hispanoamericanos, ¿no? Habla, por ejemplo, del campesino, del charro, del gaucho, del llanero, ¿no? Que es parte de la representación de las provincias, ¿no? El campesino de los países andinos, ¿no? El charro mexicano, ¿no? El gaucho argentino y el llanero venezolano. Entonces el regionalismo trata de hablar de todos estos problemas de las provincias. Y luego de acá nos menciona, profe, y el indigenismo que aún se mantiene, considero yo, el indigenismo, sí, el indigenismo va a ser una manifestación también del siglo XX, justo en ese contexto donde se está produciendo el regionalismo. Como el regionalismo es una manifestación que busca retratar las problemáticas de las provincias en toda Hispanoamérica, bajo ese contexto surgirá también el indigenismo, ¿no? Y el indigenismo solamente se va a centrar en los problemas que aquejan a el hombre del Ande, ¿no? Al campesino. Entonces vamos a encontrar el indigenismo en Perú, en Bolivia, en Ecuador, ¿no? Que van a ser los tres países que van a tener una mayor fuerza dentro del indigenismo. Y esta visión indigenista se mantiene en la década del 20, 30, 40. La década del 50 se habla del neoindigenismo, ¿ya? El neoindigenismo, ¿no? La década del 50, 60, 70, la postura del neoindigenismo. A ver, y por acá nos menciona Ana, profe, el indigenismo y el indianismo estarían ligados al regionalismo. El indianismo es el antecedente del indigenismo. El indianismo es una propuesta del siglo XIX, ¿no? O sea, es una mirada todavía paternalista, el indianismo.
¿no? Por ejemplo, en la literatura peruana, en el realismo, está esta visión del indianismo, ¿no? Ya en el siglo XX se logra superar esta visión indianista con el indigenismo, ¿no? Porque en el indigenismo ya no se muestra al campesino como un ser indefenso, cosa que en el indianismo sí se veía. Y el indigenismo sí está relacionado con el regionalismo. Como les estaba diciendo, el regionalismo nos muestra los problemas de la provincia y uno de esos problemas puede ser la problemática del campesino, ¿no? Que el indigenismo también asume, ¿no? El costumbrismo retrata las costumbres de diferentes partes, ¿no? Y el regionalismo, por acá nos dice André, muestra los problemas del interior del país. Sí, en el caso del regionalismo se muestra los problemas del interior de los países, ¿no? No solamente del Perú, ¿no? El regionalismo es una manifestación hispanoamericana. Ujú. ¿Quién inicia el indigenismo en el caso peruano? López Albújar con cuentos andinos. Eso lo vamos a mencionar también igual en la siguiente clase, ¿no? Porque la siguiente semana vamos a hablar de corrientes literarias en el Perú, ¿no? Y ahí vamos a mencionar un poco el avance de la literatura peruana, ¿no? Ahorita estamos hablando de Hispanoamérica y como hablamos de Hispanoamérica, estamos mencionando ese proceso para luego darnos cuenta cómo en el caso peruano también se está desarrollando, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano está la literatura prehispánica, luego viene la etapa colonial, después viene este periodo de la etapa colonial, la emancipación, se da la independencia, costumbrismo, después viene el romanticismo, realismo, modernismo, posmodernismo, vanguardia, indigenismo, generación del 50, generación del 60, ¿no? Ese es el desarrollo de la literatura peruana que lo vamos a ver la siguiente semana. Sí, Clorina Mato de Turner es parte del realismo y a su vez está dentro del indianismo. Y por acá, Alonso Cueto, claro, Alonso Cueto estaría dentro de la narrativa contemporánea. Ujú. Alonso Cueto está dentro de la narrativa contemporánea. Claro, una de sus últimas obras, ¿no? Que sacó Alonso Cueto, ¿no? La Hora Azul es una de sus obras más conocidas de Alonso Cueto. Incluso tiene un pequeño libro llamado La Pasajera que lo van a hacer una adaptación en el cine, ¿no? Que se va a llamar Magallanes, la adaptación al cine de uno de las obras de Alonso Cueto. Incluso La Hora Azul también fue adaptada al cine, ujú, de Alonso Cueto. Bien, entonces eso es el desarrollo dentro de la literatura hispanoamericana, ¿ya? Solamente para recordar algunos puntos específicos, ¿no? A ver, en el caso del romanticismo, mira, están estas características, ¿no? Sentimental e imaginativo, ¿no? Característica que hemos mencionado ya hace dos clases cuando hablamos sobre el realismo, perdón, sobre el romanticismo europeo, ¿no? Ahí estás observando que el amor al paisaje, la rebeldía, son características que está presente en el romanticismo europeo, ¿no? Ahora, la búsqueda de la mirada nacional se muestra en muchos países en Hispanoamérica, pero recuerda que en el caso peruano esa visión nacionalista no se desarrolla, ¿no? Hay una actitud idealista y la importancia de los elementos populares. Esas son características esenciales de la visión romántica. Cuando recuerdes esta relación entre la naturaleza y los sentimientos, es una característica romántica, ¿ya? La relación naturaleza-sentimiento, no te olvides, es un elemento romántico. Entre los autores del romanticismo hispanoamericano encontramos a Esteban Echeverría, Domingo Faustino Sarmiento, Jorge Isaac, que es el máximo exponente del romanticismo, Ricardo Palma, Carlos Augusto Salaverry. Estos dos últimos autores es parte del romanticismo en el Perú, ¿ya? Ricardo Palma y Carlos Augusto Salaverry.
Después del romanticismo viene el realismo, que tiene las mismas características que la visión europea, ¿no? Y después del realismo aparece el modernismo, que lo vamos a ver en un instante, ¿no? Vamos a tocar un poco el modernismo, porque es una manifestación hispanoamericana, por eso que lo vamos a mencionar en un instante. Y luego, ya en el siglo XX, vamos a encontrar la vanguardia, la poesía vanguardista, ¿no? Donde se observa esta ruptura con la tradición, esta innovación léxica, la inclinación política y social, el uso del verso libre, la experimentación lingüística, ¿no? Características de la poesía contemporánea, la poesía de vanguardia. A su vez, se desarrolla en la narrativa el regionalismo, recuerda, ¿ya? ¿Y qué características tiene? Hemos mencionado que el regionalismo se centraba en la problemática de las provincias, ¿no? ¿Y qué problemática había en las provincias? Por ejemplo, la problemática sobre la tierra, ¿no? El enfrentamiento por los terrenos, por los territorios, ¿no? Contra las mineras, contra eh, el Estado o contra el gamonal. Entonces había un enfrentamiento que se mostraba como una problemática dentro de las provincias. También se desarrolla el enfrentamiento entre la civilización y barbarie, ¿no? Porque en esta época se observa a la barbarie como el atraso y la civilización como el progreso, ¿no? Y entonces hay un enfrentamiento entre ciudad, que es modernidad, y la provincia, que lo ven como un momento de atraso. Entonces hay un enfrentamiento dentro de esas nociones. Por eso que esta característica regionalista difiere con el indigenismo, ¿no? Porque en el indigenismo recuerda que no se ve a la provincia como un espacio de retroceso, ¿ya? El regionalismo también muestra el enfrentamiento entre el hombre y la naturaleza, ¿no? Muchas veces el ser humano tiene que domar la naturaleza para que puedan sobrevivir. Se va a utilizar un narrador tradicional, narración lineal y cronológica, narrador omnisciente, ¿no? Y dentro de las obras va a destacar Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos, es el máximo exponente del regionalismo, ¿ya? Y se busca rescatar los elementos positivos de las provincias, ¿no? En Doña Bárbara se va a representar justo esa síntesis del pensamiento regionalista, ¿no? Recuerda que Doña Bárbara representa la barbarie, Santos Luzardo representa la civilización, la hija de Doña Bárbara representa, Marisela recuerda que representa la barbarie regenerada, ¿no? Que gracias a la educación va a poder regenerarse la hija de Doña Bárbara, ¿no? Y al final va a estar con Santos Luzardo, ¿no? Y se va a rescatar los elementos positivos de la provincia. Pero también está Ricardo Giraldes, también José Eustacio Rivera, Jorge Icaza y Ciro Alegría, que está dentro del regionalismo, como también es parte del indigenismo. Y en el caso de la poesía que estábamos mencionando, ¿no? Hay tres grandes autores, ¿no? En el caso hispanoamericano, obviamente que no mencionamos aquí a Vallejo porque la siguiente semana lo vamos a mencionar, ¿no? Pero aparte de Vallejo, estos grandes poetas, Pablo Neruda, Ernesto Cardenal, Octavio Paz, ¿no? Vamos a mencionar también algunos puntos sobre Pablo Neruda en unos instantes, ¿ya? Pablo Neruda tiene cuatro etapas: la etapa de iniciación, la etapa vanguardista, la etapa épica y la etapa profesional. En la etapa de iniciación o etapa modernista, él va a escribir 20 poemas de amor y una canción desesperada, o también este poemario llamado Crepusculario. En su etapa vanguardista, publicará Residencia en la Tierra. En su etapa épica y compromiso, o de compromiso social, Canto General y España en el Corazón. Y en la etapa profesional, Odas Elementales. Eso es con relación a Pablo Neruda, que lo mencionaremos en unos instantes. Y en el caso de la narrativa de la década del 40, recuerda que se le llamaba etapa de consolidación, ¿no? En la década del 40 van a estar autores como Miguel Ángel Asturias, Jorge Luis Borges, Juan Rulfo,
Ribeiro, Alejo Carpentier, ¿no? Son autores que representan la etapa de consolidación, esta asimilación de elementos de vanguardia. Y luego viene la etapa del apogeo, que es el boom narrativo. El boom narrativo está representado por Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez, Mario Vargas Llosa. Y el boom narrativo está dentro del contexto de los años 60 y 70, ¿no? La Revolución Cubana, la modernización de los países latinoamericanos, la presencia de dictaduras militares en diferentes países latinoamericanos, ¿no? La fundación de la Casa de las Américas, el problema de los misiles, ¿no? El surgimiento de las guerrillas. Entonces son características, bueno, es el contexto que va a generar, ¿no?, una influencia decisiva en el boom narrativo, ¿no? Son autores entonces que pertenecen al boom: Mario Vargas Llosa, Julio Cortázar, Carlos Fuentes, García Márquez. Recuerda que Vargas Llosa va a ser el iniciador del boom narrativo. Bien, eso sería entonces una visión panorámica de lo que es la narrativa en el siglo XX de Hispanoamérica. Ahora sí, vamos a centrarnos en el caso del modernismo hispanoamericano, ¿ya? Porque hemos visto una mirada global de lo que es la producción hispanoamericana, pero hay un movimiento literario que es fundamental en Hispanoamérica, ¿no? Y te había mencionado que este movimiento nace en nuestro continente. Por eso que vamos ahora a mencionar al modernismo, ¿no? Vamos a especificar algunas características del modernismo, mencionar algunos autores. A ver, el modernismo está en un contexto donde se estaba evidenciando una crítica, ¿no?, a la sociedad que estaba marginando al poeta, al artista, ¿ya? Entonces, vamos a encontrar que el modernismo muestra al artista marginado, rechazado por la sociedad, porque en esta época se observa las obras de arte que se convierten una mercancía, un afán de lucro. O sea, vamos a encontrar los pseudoartistas que eh, van a buscar la manera de obtener riquezas a costa de una producción estética. Por eso que los modernistas van a cuestionar a esos llamados artistas o pseudoartistas que solamente les interesa vender su producto, o sea, vender esta concepción artística, o sea, se convierte el arte en un objeto, ¿no?, de ventas. Por eso que el modernista critica y cuestiona eso. Las obras de arte se transformaron en mercancías, ¿no? Y el modernista cuestiona esos elementos. El artista deja de ser protegido por el mecenazgo, por eso que ya no tiene, ¿no?, la venia de alguna familia apoderada que cuide del artista y el artista se centra en sus obras artísticas, ¿no? Ahora el artista va a tener que trabajar para su obra artística y trabajar también para sobrevivir, o sea, va a ser doble trabajo, ¿no? Por eso que va a buscar la manera de conseguir el tiempo necesario para poder producir. El artista, por ello, se siente marginado en una sociedad dominada por el afán de lucro, porque las obras de arte, muchas de estas obras de arte de un sentido estético profundo, no van a ser vendidas, ¿no?, a buen precio, de pronto van a ser relegadas por algunas obras que tienen menor valor artístico, pero tienen un valor monetario, por eso que ellos van a ser vendidos y la sociedad va a ver a estos pseudoartistas como grandes exponentes del arte, mientras que los verdaderos artistas que crean sus obras al margen del gusto de los elementos populares, al margen del gusto de las masas, ¿no?, que se centran en lo estético, entonces van a ser marginados, menospreciados, ¿no?, olvidados de pronto por la sociedad. Por eso que el modernista cuestiona eso, ¿no? El modernismo se va a nutrir de dos fuentes francesas, de los parnasianos y de los simbolistas.
Y los parnasianos le dan mayor importancia a la estética. Por eso que ellos hablaban del arte por el arte. Cuando el arte deja de tener esa esencia artística, se convierte en un objeto y por tanto se degrada. Por eso que los parnasianos le dan mayor importancia al plano estético, sin importar que esta obra pueda ser entendida por todos o comprendida por todos. Con tal de tener un sentido estético, ellos se centraban en eso, ¿no? Y por ello, el modernista va a obtener esa característica, la visión estética. El esteticismo es la característica que viene de los parnasianos. Otra característica del modernismo, que proviene en este caso del simbolismo, es la musicalidad. Los simbolistas franceses no describían la realidad tal cual es, sino que utilizaban los elementos sensitivos y sensoriales para desarrollar su producción poética. O sea que no había una descripción minuciosa y detallada de la realidad. Criticaban más bien esa visión realista, ¿no? Ellos planteaban la sugerencia, ¿ya? Los modernistas van a asimilar esas características de los simbolistas, ¿no? El sentido de la sugerencia, el misterio, la musicalidad, el plano cromático, proviene entonces de los simbolistas. Se dice que el modernismo nace en nuestro continente y el iniciador de esta postura modernista, el iniciador oficial, es Rubén Darío con la obra Azul. O sea, con la obra Azul inicia oficialmente el modernismo en Hispanoamérica. Y la obra Azul se publica en 1888. ¿Qué otras características tiene el modernismo? La visión exótica. Los modernistas gustan de los elementos lejanos, orientales, lo novedoso, ¿no? Por eso que el modernismo va a insertar elementos foráneos. Así que el exotismo es el gusto por los elementos foráneos, la inserción de países lejanos, muchas veces orientales, o elementos culturales que provienen de otro continente, ¿no? Ese es el exotismo, el gusto por lo lejano, el gusto por lo oriental, el gusto por lo extraño. A su vez, vamos a encontrar otra postura de los modernistas, y esa otra postura es el hispanoamericanismo, que quiere decir que los autores modernistas van a buscar la esencia hispanoamericana, ¿no? O sea, van a querer diferenciarse de los europeos. Y por eso que vamos a encontrar el gusto por el paisaje hispanoamericano, un paisaje idílico. También van a asimilar manifestaciones de otros movimientos, por eso se le llama el sincretismo. Los autores modernistas asimilan, ¿no? Diferentes posturas. Y eso es gracias a su visión cosmopolita, porque el modernista cree ser parte del mundo, o sea, es un ciudadano del mundo y por tanto tiene que estar al tanto de lo que sucede en Europa, lo que sucede en Norteamérica. Si una manifestación literaria surge en Europa, el modernista tiene que saber, ¿no? Tiene que conocer eh, y si gusta de alguna característica, lo asimila, ¿no? Ahí está la visión del sincretismo. Pero el cosmopolitismo es esta mirada modernista de adaptarse, asimilar, actualizarse constantemente de lo que sucede en Europa y Norteamérica. O sea, estar al tanto de lo que sucede, actualizarse constantemente para no ser relegado, ¿ya? La postura cosmopolita, ¿no? Bien,
Esas son entonces algunas características del modernismo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda sobre el modernismo? Todo ok sobre la postura del modernismo. Recuerda que nace en nuestro continente. Dudas, preguntas sobre estas características. A ver, por acá sí nos dicen sincretismo, ya. El sincretismo es la asimilación de otras manifestaciones artísticas. ¿Qué hace, por ejemplo, el modernista? Al momento de observar en Europa que surgieron dos movimientos como los parnasianos y los simbolistas, entonces el modernista, ¿qué hizo? Asimiló, o sea, hizo un sincretismo, de los parnasianos asimiló su visión estética y de los simbolistas asimiló su musicalidad. Entonces, ¿qué hizo? Una síntesis de estos movimientos europeos. El sincretismo es la asimilación. La asimilación, la apropiación de algunas características que gusta el modernista de estas manifestaciones. Imaginemos que en esa época surge un movimiento literario, ¿no? El movimiento literario Z, por ejemplo, ¿no? Entonces el modernista, como tiene una visión cosmopolita, observa el movimiento Z y se da cuenta que el movimiento Z tiene una característica que le gusta, por ejemplo, su sentido cromático. ¿Qué hace entonces? Asimila esa característica del cromatismo y lo pone como un elemento que pertenece al modernismo. Ese es el sincretismo. Asimilado a la manifestación o el movimiento Z y lo ha asimilado de tal manera que una característica de ese movimiento ahora es asumido por los modernistas. Ya, ese es el sincretismo, ¿no? Por eso que podemos mencionar que en el modernismo hay una asimilación de algunas propuestas francesas, ¿no? Pero no podemos decir que es una copia de Francia, ¿no? Porque los parnasianos, por ejemplo, no tienen esta visión exótica, no tienen esa visión hispanoamericana, ¿no? Pero sí comparten una característica, el plano estético. Y de los simbolistas comparten la musicalidad o el sentido del el elemento de la sugerencia, del misterio, ¿no? Bien, otra pregunta, otra duda. ¿Todo ok? ¿Hasta aquí? Jonathan nos menciona, las obras se transforman en mercancías y la marginación del poeta. Sí, en El Rey Burgués de Rubén Darío va a haber una crítica, ¿no? Una crítica y efectivamente ahí se va a observar en El Rey Burgués, ¿no? Cómo el artista está siendo marginado. Ese va a ser un tema recurrente en la obra azul, la marginación del poeta, la discriminación del poeta. A ver, el exotismo como característica modernista va a ser un elemento que asumen los modernistas, producto del sentido de la modernidad, ¿no? Y producto de esa visión cosmopolita, como el artista está observando al mundo, se está maravillando por todo lo que está observando, ¿no? Le gusta, por ejemplo, algún elemento francés, ¿no? Le gusta, por ejemplo, elementos japoneses, le gusta algún elemento italiano, algún elemento griego, y lo empieza a insertar dentro de su manifestación poética. Al insertar esos elementos, la poesía modernista se vuelve exótica. Por eso que el exotismo es el gusto por lo lejano, por lo oriental, por lo novedoso. Ese es el exotismo, que es una característica propia del modernista. Es propio del modernista, pero esa característica del modernista se da ¿por qué? Porque como el modernista ahora está observando al mundo, está observando todo el esplendor del mundo, entonces
se da cuenta que hay muchos elementos que nunca había visto y que le parece hermoso, ¿no? Maravilloso, y lo quiere insertar en su propuesta literaria. Por ejemplo, ¿no? Aquí, en este pequeño fragmento de prosas profanas de Rubén Darío. Cuando Rubén Darío dice, mas he aquí que veréis en mis versos princesas, reyes, cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles. Esto lo que está señalando es que en su poesía va a encontrarse elementos exóticos, ¿no? Cosas imperiales, visiones de países lejanos o imposibles, imposibles de poder encontrar en la realidad, ¿no? Ya, eso es un elemento exótico, ¿no? Porque al insertar, por ejemplo, se está hablando de, imaginemos, ¿no? Este poema de Vallejo, ¿no? ¿Qué estará haciendo esta hora mi linda y dulce Rita de Junco y Capulí? Ya, aquí se está centrando en un ambiente andino, ¿no? Pero en ese instante cuando dice de Junco a Capulí, ahora que me asfixia Bizancio. Bizancio es un elemento extranjero, es un elemento lejano, ¿no? Un espacio lejano, pero se ha insertado en un espacio andino y rompe, ¿no? Rompe con todo este espacio andino y se vuelve un espacio exótico, ¿no? Ya, eso sería un exotismo, ¿no? ¿Ya? O el otro poema de Rubén Darío, que lo hemos puesto, si no me equivoco, adelante, vamos a poner ese ejemplo de Rubén Darío en el poema aquí, por ejemplo, ¿ya? Los amores exóticos acaso como rosa de oriente me fascinas, me deleita la seda, el oro, el raso. Gautier es un poeta francés, adoraba las princesas chinas. Oh bello amor de mil genuflexiones, torres de caolín, pies imposibles, taza de té, tortuga y dragones, verdes a rosales apacibles. Estamos observando esta referencia a los elementos orientales, ¿no? Rosa de Oriente, princesas chinas, torres de Kaolin, pies imposibles, taza de té, tortugas, verdes a rosales apacibles, los dragones orientales. Estamos observando esta inserción de elementos orientales dentro de la poesía hispanoamericana. Por eso que aquí estamos ante un elemento exótico. Ese es el exotismo, ¿ves? Cuando hay referencias a elementos que no provienen de Hispanoamérica, ¿no? Y muchas veces son influencias o referencias orientales, muchas veces, ¿no? Bueno, y sigue aquí, ¿no? Háblame en chino, ámame en chino, en el sonoro chino de Li Taipe, es un poeta chino. Yo igualaré a los sabios poetas que interpretan el destino. Entonces ahí estamos observando, ¿no? Gautier es un poeta francés, hay una visión cosmopolita aquí, pero hay una referencia a muchos elementos orientales, ¿no? Y eso es el exotismo. Es propio de la visión eh, modernista. Bien, vamos a mencionar la obra de Rubén Darío, la obra azul. La obra azul es un conjunto de cuentos y poemas, ¿ya? En el caso de los poemas sobresale el Año Lírico, que es un conjunto de 4 poemas que te hablan sobre las estaciones del año. Y aquí vamos a encontrar algo muy interesante. Se combina la presencia de la naturaleza y el sentimiento amoroso. A ver, ustedes, cuando yo relaciono la naturaleza con el sentimiento amoroso, o sea, las emociones, esto me da, ¿recuerdas? Naturaleza, emoción. Esto me da a entender que dentro de la obra azul, por más que es una obra modernista, todavía hay rezagos de qué. ¿De qué movimiento hay rezagos? A ver, por ahí. Exacto, todavía hay rezagos del romanticismo. Entonces, la obra azul, a pesar de ser una obra modernista, todavía comparte elementos románticos. Todavía hay rezagos del romanticismo. ¿Ya? Muy bien. Recuerda eso siempre. Ya cuando hay naturaleza y
y emociones, cuando hay una relación entre esos dos elementos, todavía está presente el romanticismo ahí. Bien, entonces la obra azul, en sus poemas todavía hay rezagos de la naturaleza y la emoción, todavía hay rezagos del romanticismo, ¿ya? Y en el caso de los cuentos, se presenta al artista como un ser idealista, incomprendido, rechazado. Por eso que vamos a encontrar cuentos como El rey burgués, El sátiro sordo, donde se observa al artista desde esa perspectiva, ¿no? Marginado, menospreciado, ¿no? Entonces en los cuentos de la obra azul se va a observar esos elementos. Hay pasajes de pura subjetividad lírica, otro elemento también importante de los cuentos de la obra azul. Los cuentos pertenecen al género épico y normalmente en el género épico no había esa visión subjetiva porque eso estaba vinculado al género lírico. ¿Qué hace Rubén Darío? En los cuentos utiliza muchos elementos poéticos, muchas figuras literarias, un lenguaje muy metafórico y por eso que utiliza la subjetividad lírica en los cuentos de la obra azul. Eso también va a ser otro elemento importante, ¿no? Porque va a romper un poco con la forma tradicional de escribir cuentos en Hispanoamérica. Luego de la obra azul aparece Prosas profanas. Prosas profanas va a ser la obra cumbre del modernismo y la obra cumbre de Rubén Darío. Aquí, una vez más, el exotismo va a ser fundamental, ¿no? Sonatina va a ser un ejemplo, un claro ejemplo de exotismo. Así que les recomiendo que lean este poema Sonatina para que puedan observar toda esa visión exótica que se observa, ¿no? Fantasiosas princesas, mitos clásicos. Aquí en Sonatina está la representación de algunos elementos grecolatinos, elementos orientales, africanos, que se van a insertar dentro del poema, ¿ya? ¿No? Y la historia es de la princesa que está en un castillo esperando la llegada de su príncipe, ¿no? Para salvarlo, ¿no? Pero dentro de ese castillo hay un dragón colosal, ¿no? Hay unos perros enormes, ¿no? Hay unos soldados africanos que están resguardando, ¿no? Y la princesa está lleno de joyas, reliquias, ¿no? Pero cuando tú lees este poema te vas a dar cuenta toda esa inserción de los elementos exóticos, ¿ya? Bueno, esto ya lo hemos mencionado, ¿no? Está dentro de Prosas profanas, el poema Divagación. Ahora, eso es el modernismo con Rubén Darío, ¿no? Que se publica fines del siglo XIX, 1888, con la obra azul, ¿no? Y Prosas profanas, ¿no? También 1896 por ahí. Ahora, en el siglo XX vamos a encontrar algunos autores representativos, ¿no? Esto también fines del siglo, el modernismo peruano es fines del siglo XIX y principios del siglo XX, ¿ya? ¿Qué autores modernistas peruanos tenemos? Ventura García Calderón con La venganza del cóndor, José Gálvez, Clemente Palma, José Santos Chocano, ¿no? César Vallejo, incluso Los Heraldos Negros tiene esta mirada modernista, ¿ya? Y Chocano, pues es uno de los máximos exponentes del modernismo con su obra Alma América. Ahora, vamos a hablar de Neruda, el modernismo chileno. Recuerda que Neruda, ¿ya? Él es parte de la literatura contemporánea también, pero su primera etapa de Neruda, estamos ya ahora en el modernismo en Chile, ¿ah? ¿Ya? Ahora Neruda tiene una primera etapa donde busca su elemento estético, ¿no? Y ahí aparecerá 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿ya? En 20 poemas de amor y una canción desesperada hay una influencia de Rubén Darío y de Saba Descartes. Asimila mesuradamente algunos elementos vanguardistas como el influjo neorromántico. O sea, tanto la obra 20 poemas de amor y una canción desesperada está vinculado al modernismo
pero también al vanguardismo y también hay elementos románticos, ¿ya? Entonces ahí te das cuenta que la primera etapa de Neruda es una búsqueda de su voz poética, por eso que se nutre de diferentes fuentes. Pero 20 poemas de amor en su conjunto es una obra modernista porque todavía no rompe con la tradición, ¿no? Hay algunos poemas que siguen, ¿no? El elemento tradicional. Además hay exotismo, hay erotismo presente dentro de los poemas de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿ya? ¿Qué temáticas podemos encontrar en 20 poemas de amor y una canción desesperada? Mira, el poema uno, cuando dice cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos, esos versos hacen referencia a la naturaleza, las imágenes de la naturaleza que refleja el cuerpo de la amada. Entonces, se observa en el poema uno la mujer como imagen de la naturaleza. Vamos a encontrar en varios poemas de esta obra la relación entre el elemento de la naturaleza con el cuerpo de la mujer, ¿ya? Pero también vamos a encontrar que a lo largo de los poemas la voz poética, ¿no? Añora a su amada y su amada está lejos, ¿no? Y cree que a pesar de la lejanía, el amor todavía puede sobrevivir. Por eso que se observa el amor asociado a la lejanía. Él todavía añora a su amada, él cree que su amada todavía lo sigue pensando, le sigue recordando, y por eso que la voz poética va a buscar la manera de expresar todo ese sentimiento, todo ese dolor por su ausencia, todo ese amor que siente hacia ella, porque ella es su complemento, la complementariedad de los amantes, ¿no? Pero ¿qué sucede? Estas palabras, esta voz que sale del hablante lírico para mostrarle todo ese sentimiento a su amada, no recibe respuesta. Por eso que hay un fracaso de la comunicación. Cuando dice, y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Ya, eso es un reflejo del fracaso de la comunicación, ¿no? Y me oyes desde lejos, o sea, ella va a escucharle, pero no va a responderle. ¿Por qué? Cuando dice, y mi voz no te toca, o sea, todos esos sentimientos que él está reflejando en ella no va a sentir nada por él, ¿no? Por eso dice, su voz no le toca, ¿no? Su voz no le hace efecto, ¿no? Sus sentimientos ya no son compartidos. Ella está con otro, ella está feliz con otra persona, ella ya se ha olvidado de él. Entonces, la voz poética sufre, ¿no? Y lo único que le queda a la voz poética, al no recibir respuesta, es añorar aún más a su amada, añorar los momentos que vivió con ella, añorar esos espacios donde le hace recordar que en algún momento estuvo con ella. Por eso que el paisaje se asocia al amor. Y una vez más, recuerda, naturaleza, emoción. Naturaleza, emoción. Elemento romántico. ¿Ves? En 20 poemas todavía prevalece, ¿no? La visión romántica, el influjo neorromántico. ¿Ya? Y aquí la naturaleza te das cuenta que está reflejando muchas cosas, ¿no? La naturaleza refleja el amor asociado a la lejanía. La naturaleza va a reflejar el fracaso de la comunicación, porque la naturaleza va a buscar la manera de llevar estas palabras a su amada, pero va a ser silenciado, ¿no? La naturaleza va a reflejar a la mujer, el cuerpo de la amada. El paisaje, la naturaleza va a representar el amor, ¿no? Entonces ahí estás dándote cuenta que la naturaleza va a reflejar muchas cosas dentro de 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿no? Y dentro de los versos, la composición está vinculado a versos alejandrinos, pero también vinculado al verso libre. Y por ello vamos a encontrar el elemento vanguardista, ¿no? El empleo del verso libre. Bueno, la presencia de elementos neorrománticos ya lo hemos mencionado cuando se relaciona naturaleza con emociones, ¿no? ¿Ya?
Entonces, dentro de 20 poemas de amor y una canción desesperada se ve reflejado estos elementos, ¿no? Estas temáticas, no te olvides, ¿ya? También se utiliza con mucha frecuencia la antítesis, la hipérbole, la metáfora, que son figuras que se utilizan con mayor fuerza, ¿no? La hipérbole, la metáfora, la antítesis, ¿no? Recuerda que la antítesis es la figura literaria que busca oponer, ¿no? Dos elementos, ¿no? Dos elementos que se oponen, ¿no? ¿Ya? La hipérbole es la exageración, ¿no? Y la metáfora es la relación de dos elementos y la sustitución de uno de ellos, ¿no? Entonces recuerda que en 20 poemas de amor y una canción desesperada se desarrolla estos temas, ¿no? Uno de los poemas más conocidos es el poema 20 o el poema 15, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, puedo escribir los versos más tristes esta noche. Escribir, por ejemplo, la noche está estrellada y tiritan los astros azules a lo lejos. Cuando mencionamos esto último, la noche está estrellada, está utilizando la voz poética, los elementos de la naturaleza para reflejar la emoción que siente en ese instante la voz poética, ¿no? La noche está estrellada y tiritan los astros azules a lo lejos, ¿no? Esa noción de desesperación, de tristeza, de abatimiento, al no tener a su amada, ¿no? Se va a reflejar en estos versos, ¿no? Muy bien. Esos 20 poemas de amor y una canción desesperada. Recuerda que la canción desesperada es el poema 21, ¿no? Tiene título, ¿no? Porque los otros poemas solamente se mencionan así, poema uno, 2, 3, hasta poema 20, ¿no? Y el último poema, la canción desesperada, eh, hace su último dolor, ¿no? Recuerda que en el poema 20 dice, esto es lo último que escribo a ella, ¿no? Pero el poema 21, que es la canción desesperada, es en realidad el último grito, ¿no? De la voz poética, ¿no? Y ya en el poema 21, que es la canción desesperada, ahí la voz poética se da cuenta que no va a estar, no va a volver con ella, y por eso que se arrepiente en cierta forma, ¿no? Y se da cuenta de todo el dolor que siente, ¿no? Y que todos los años o todo el tiempo que estuvo con ella va a ser un tiempo perdido. Por eso que vamos a encontrar en los versos siempre esta frase, ¿no? Todo en ti fue naufragio, ¿no? Indicando que todo lo que él sintió por ella y todo ese momento que se ha vivido va a naufragar, ¿no? Va a estar en medio de la tempestad esta embarcación y va a desaparecer, ¿no? Bien, ahí está el poema uno que hace referencia a lo que te había mencionado, la relación entre la mujer y la naturaleza, ¿no? La contrariedad en el poema 20, unos versos del poema 20, ese sentido de la contrariedad, ¿no? Puedo escribir los versos más tristes de noche. Yo la quise y a veces ella también me quiso, ¿no? Ese sentido de la contrariedad. Incluso hay un poema, hay un verso, perdón, dentro del poema 20 donde dice, yo la quiero y tal vez no la quiero, dice, ¿no? Ahí está otra vez la noción de la contrariedad de la voz poética. Bien, hasta aquí. Preguntas, dudas, ¿todo ok? Muy bien, todo ok entonces, si es así, pueden ir a dar el examen. Ahorita voy a poner el enlace en los comentarios para que puedan dar el examen.
Todo claro. Muy bien. Ahí está. Ahí está el enlace. Ahora sí, puede entrar a dar el examen y luego vuelves para desarrollar las preguntas correspondientes.
Muy bien, a ver, por acá Rick nos dice, profesor, últimamente estoy escuchando que gran parte del boom se inspira en William Faulkner. ¿Usted qué opina? Sí, uno de los autores que va a influenciar al boom narrativo va a ser William Faulkner, ¿no? Una de sus obras es El sonido y la furia, o Sonido y Furia, y William Faulkner utiliza, por ejemplo, el narrador múltiple, y va a ser justo este tipo de narrador que van a utilizar los autores de la época del boom, ¿no? También la forma como describe, ¿no? Así que uno de los autores que influencia al boom narrativo va a ser William Faulkner, ¿no? Aparte de William Faulkner también está James Joyce, por ejemplo, ¿no? También Hemingway, ¿no? Pero más importante va a ser Faulkner, aparte de William Faulkner, James Joyce, ¿no? O Marcel Proust, por ejemplo, también. En el examen, ¿cómo van? A ver cuántos son. Falta todavía, en el examen falta la mitad del salón, un poquito más todavía. ¿Eh? ¿Qué ha pasado con los demás? A ver, en la pregunta número uno, están confundiéndose con figuras literarias. Tengan cuidado porque recuerda que las figuras literarias es uno de los temas más recurrentes en el examen de admisión, así que no deben de equivocarse mucho en figuras literarias, ¿no? Así que hay casi un 57% que ha contestado correctamente y los demás han contestado las otras tres figuras literarias, ¿no? Que están en los comentarios. A ver, y la pregunta número 3 hay un 80% que ha contestado correctamente, la pregunta 2 un 73%, ¿no? La pregunta uno es la pregunta que se han estado equivocando con mayor fuerza. Ahora, ¿por qué en la pregunta uno se han equivocado? A ver, no hay, a ver, y Parvatón no, pues, ¿no? No se presenta ahí, ¿no? Además, recuerda que dice, indica la figura literaria que se ha utilizado principalmente en los versos anteriores, o sea, la figura que prevalece, ¿no? Ya, por acá nos está diciendo sobre algunas obras, ¿no? Claro, muy bien, efectivamente, sí. Mientras agonizo y claro, una rosa para Emily. Uno de los cuentos, ¿no? Un cuento un poco desgarrador. Mm, claro, el final es impactante. Exacto. Es uno de los cuentos representativos o uno de los cuentos más interesantes de William Fowler, ¿no? Bien, a ver, vamos con la pregunta número uno. ¿Cuál sería la respuesta a la pregunta uno? Ah, el Villorrio también es otro de de las obras de William Fowler, ¿no? También es una de las obras más representativas de este autor.
Pregunta uno. A ver, respuesta. Por ahí mencionaron algunos. Muy bien, André, 18-18. Muy bien, Darwin, 18-18. Muy bien, 18-18. A ver, Jefferson ya nos ha mencionado algunas respuestas, tanto a la pregunta uno como a la pregunta 2. Y Allison también nos está diciendo, al igual que Camila, Larisa, Dharma. Vamos a ver. ¿Qué dice la uno? Surgió a finales del siglo XIX y tuvo su declive a principios del siglo XX. Fue la única corriente literaria que se originó en América. Ah, la única corriente que se origina en América, por tanto, es el modernismo, ¿no? ¿Ya? Se caracterizó por su manifiesta repulsión hacia lo cotidiano. Mira, acá te das cuenta también cómo se desarrolla el modernismo, ¿no? Repulsión por lo cotidiano. ¿Por qué? Porque el modernismo lo que busca es insertar elementos novedosos. Por eso que lo cotidiano ya no es tan interesante para el modernismo, ¿no? Por eso que inserta los elementos novedosos, ¿no? Eh, lo oriental, etcétera, etcétera. No hay un gusto por lo popular, ¿ya? Y por la búsqueda de la belleza estética a través de lo lejano y la perfección de las formas, ¿no? En la narrativa hispanoamericana, la lucha del hombre con la naturaleza y la descripción de los conflictos sociales en el ámbito rural están representados en el costumbrismo, el regionalismo, exacto. Ujú. El costumbrismo recuerda que se desarrolla en el caso peruano en la segunda década del siglo XIX, ¿no? El regionalismo va a ser una manifestación hispanoamericana, ¿no? Una narrativa hispanoamericana que se desarrolla en el siglo XX, en la segunda década, ¿no? ¿Ya? Solamente para mencionar esto. El naturalismo es una vertiente del realismo francés, ¿no? Y el romanticismo, ya sabemos, ¿no? Se desarrolla a fines del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX en Europa, ¿no? Bien, vamos con la siguiente pregunta. Es un fenómeno literario editorial que catapulta a jóvenes narradores hispanoamericanos hacia mercados importantes, tanto en el continente como en Europa. Estos jóvenes escritores eran estudiosos y notables, influidos por los narradores de vanguardia europea. Fenómeno literario y editorial. Un fenómeno editorial y literario, donde destacan grandes autores como Cortázar, García Márquez. Nos referimos a qué manifestación. Exacto, el boom narrativo. Siguiente, dice, son afirmaciones acertadas en función del movimiento modernista. A ver, lo correcto, a ver. ¿Marca la independencia literaria de Hispanoamérica frente al modelo español? Sí. Recuerda que el modernismo rompe, ¿no? Con esa mirada tradicional de ver a España como la única fuente, ¿no? Entonces sí, marca una cierta independencia. Buscó la belleza, el plano estético de la belleza, en las tradiciones míticas de los pueblos indígenas. ¿Verdad o falso? ¿Qué dicen ustedes? Falso, ¿sí o no? No te habla de los elementos populares, ¿no? Recuerda que más bien te habla de lo lejano, de lo foráneo. La perfección formal es una característica que proviene de los parnasianos. Aporte tomado de la escuela simbolista. Falso. No es del simbolismo, ¿no? Aparte de la poesía, también hay brillantes exponentes del cuento, sí, como del ensayo, correcto. Recuerda que el modernismo destaca en la poesía, pero también se desarrolla en otras especies, ¿no? Como en el cuento y el ensayo. Sería 1 y 4, la C. Pregunta 5. Hemos leído también este poema.
¿Cuál es el rasgo modernista que más destaca en los anteriores versos? Ahora, ¿qué sucede? Si marcamos la A, el interés por las novedades del arte europeo, nos damos cuenta que hay más elementos orientales, ¿no? Europeo es este autor, no hay más, ¿no? Entonces no puede ser el arte europeo, ¿no? En cambio, lo oriental sí está prevaleciendo. No hay este elemento, no hay atracción grecolatina aquí, más bien hay una búsqueda de la dimensión estética de lo lejano, ¿no? Lo oriental. La 5 a la D. A ver, aquí. Este es el fragmento del cuento del sátiro sordo y hemos mencionado ya algunas características que vienen en la obra o en el cuento, ¿no? Cómo se representa el artista. Dice, cuando el poeta concluyó, dijo a este, os place mi canto, si es así, me quedaré con vos en la selva. El sátiro dirigió una mirada a sus dos consejeros. ¿Quién era aquel extraño visitante? ¿Por qué ante él había cesado la danza loca y voluptuosa? Por fin dirigió su vista al asno. ¿Faltaba su opinión? Pues bien, ante la selva enorme y sonora, bajo el azul sagrado, el asno movió la cabeza de un lado a otro, grave, terco, silencioso, como el sabio que medita. Entonces, con su pie hendido, hirió el sátiro el suelo, arrugó su frente con enojo y sin darse cuenta de nada exclamó señalando a Orfeo la salida de la selva. O sea, lo expulsa, ¿no? Lo expulsa al pobre Orfeo, ¿no? Al poeta, ¿no? Al artista. A partir del fragmento citado, se colige que uno de los temas desarrollados es, a ver, el artista va a ser menospreciado, mira, va a ser expulsado de este lugar. Claro, a ver, dice, el egoísmo de los artistas que solo valoran lo utilitario, no. Más bien, la condición de incomprensión que experimenta el artista, no es incomprendido, por eso que es expulsado, rechazado, menospreciado, ¿no? Al artista, ¿no? Al artista incomprendido, ¿ves? En cambio dice, el prestigio social que logra alcanzar el artista, no, la actividad artística no, sino el artista no hubiese sido rechazado. Y la evasión del poeta como síntoma del rechazo de lo vulgar, no, no hay una evasión del poeta como síntoma de rechazo a lo vulgar, ¿no? Más bien el poeta rechaza estos elementos vulgares, ¿no? La 6, la respuesta, la B. Y con esto nos vamos. Pregunta 7. ¿Qué tema se desarrolla en el fragmento? Entonces, ¿dónde estabas? Ausencia, ¿no? ¿Entre qué gentes? Diciendo qué palabras. ¿Por qué se me vendrá todo el amor de golpe cuando me siento triste, ausencia y tristeza, desolación, añoranza, y te siento lejana? Ausencia, desolación, tristeza. A ver, ¿la plenitud del amor al final? No, no hay plenitud. El estado de ánimo reflejado en los elementos de la naturaleza, pero no hay elementos de la naturaleza que reflejen el estado de ánimo. La melancolía, tristeza, desolación, sí. Soledad, también. La ausencia de la amada, correcto. Entonces la respuesta sería la C. Muy bien. Hasta aquí nos quedamos entonces. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense. Buen día para todos ustedes. Y recuerden que la siguiente semana hablaremos sobre corrientes literarias en el Perú. Nos vemos. Buen fin de semana para todos ustedes. Cuídense.